átomo al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde vamos a descubrir los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Hoy vamos a conversar con Juan Larraín, investigador principal del Centro UC de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile y vicerrector académico de la Universidad Católica. Además, les vamos a contar sobre los nuevos avances de investigación que evidencian que el mal del Alzheimer es una enfermedad compleja que puede tener más de un origen. En los laboratorios de CARE, grupos de investigadores están trabajando en la creación de distintas estrategias terapéuticas, como el uso de drogas botánicas y también de herramientas epigenéticas. Y a diferencia del daño cerebral generado por una enfermedad neurodegenerativa que suele avanzar de forma progresiva, el daño en la médula espinal producido por un evento traumático o el generado a partir de un infarto cerebral se caracterizan por ser agudos. ¿Es posible regenerar las neuronas del sistema nervioso central compuesto por el cerebro y la médula espinal? Esta pregunta es el norte de dos laboratorios en este centro de excelencia. Y en el Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad de San Sebastián, parte integral del CARE, hay investigadores que están buscando estrategias innovadoras. Todo esto para contrarrestar la malignidad de las células cancerosas a través de manipular el tráfico de proteínas en su interior. Temas muy relevantes que vamos a estar conversando acá esta tarde, y en los laboratorios de CARE se está liderando el desarrollo de ciencia básica chilena que permite conocer mejor la enfermedad del Alzheimer, sus orígenes y también los blancos terapéuticos que van a permitir generar innovadoras estrategias para enfrentar esta enfermedad. La complejidad de la enfermedad Alzheimer desafía a los científicos de CARE a buscar creativas opciones terapéuticas. En el Laboratorio de Neurobiología Molecular del Dr. Nivaldo Hinestrosa se han obtenido avances testeando drogas de origen natural. En paralelo, la investigadora Brigitte Van Zundert busca un tratamiento epigenético de larga duración para cambiar la expresión de ciertos genes en las personas enfermas. Las últimas investigaciones demuestran que el mal de Alzheimer tiene distintos orígenes. El primero es la acumulación de una proteína llamada péptido amiloide, que forma placas seniles por fuera de las neuronas. Esto afecta el funcionamiento de la vía Wnt, una línea de comunicación al interior de la célula que estimula la sinapsis, la memoria y el aprendizaje. Para estos casos se han realizado exitosos experimentos con hiperforina, extracto presente en la hierba de San Juan. En las neuronas, tratadas con hierba de San Juan, lo que hacen es formar vesículas ricas en la proteína precursora del amiloide, lo toma y lo tira fuera de la célula. O sea, baja los niveles del precursor del péptido amiloide, de esa manera, digamos, de alguna manera controla que estos niveles disminuyan de manera importante. ¿De qué otra forma se genera la enfermedad? Dentro de las neuronas existen microtúbulos, especies de carreteras por donde transitan distintos elementos claves. Estos mantienen su estructura y funcionamiento gracias a la proteína tau. Se ha observado en enfermos de Alzheimer que otro tipo de proteínas, llamadas quinasas, a través de un mecanismo molecular en el que le agregan fosfatos, cambian la composición de la proteína tau. Como consecuencia, esta se acumula en la célula formando ovillos, similares a nudos que destruyen los microtúbulos, claves para la supervivencia de la neurona. Un segundo trabajo se ha centrado en un compuesto natural de la India llamado andrografólido. La droga actúa directamente sobre este mecanismo. El andro viene y se ubica en un sitio específico de la molécula y de esa manera la inhibe. Y al inhibirla, bueno, pasan varias cosas. Al inhibirla, la quinasa ya no funciona, pero la vía Wnt, que tiene que ver con esto, también se ve activada. Controla que los animales, modelos de Alzheimer, mejoren su conducta. Y particularmente conductas que tienen que ver con memorias espaciales, por ejemplo. Nuevos desafíos de este laboratorio apuntan al uso de bajas concentraciones de litio como elemento clave para activar la vía Wnt y prevenir la aparición de la enfermedad. ¿Es posible enfrentar el mal de Alzheimer con otro tipo de estrategias? La investigación de la doctora Van Zundert ha demostrado que al potenciar la expresión de un gen clave, se logra aumentar la sinapsis, disminuyendo el déficit generado por la enfermedad.
Para lograrlo, experimentan con el uso de un virus no nocivo que infecta las neuronas y transporta en su interior el ADN de una proteína que activa el gen. Era capaz de ir a sinapsis, formar, mejorar, fortalecer los sinapsis entre las neuronas, aumentar estructuralmente como funcionalmente y además aumentar el aprendizaje, memoria en animales de Alzheimer y también en envejecimiento. ¿Ya? Entonces, si el tratamiento era después los primeros síntomas, podríamos además rescatar los síntomas de déficit cognitivo. Los resultados de ambos laboratorios son promisorios y sientan las bases para el desarrollo de terapias orientadas a impactar en la vida de los enfermos y sus familias. Bueno, nos encontramos con Juan Larraín, destacado científico chileno, ganador de la medalla Pío XI en reconocimiento a su gran trayectoria de investigación en el campo del desarrollo embrionario y regeneración de tejidos, esto en el año 2008, investigador principal del Centro CARE y vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde, Juan. Hola, muy contento de estar acá. Y partamos primero explicando y contando en qué consiste este Centro CARE, que uno podría pensar que a lo mejor este tipo de investigaciones se hace, no sé, en países con muchos recursos, países desarrollados, y sin embargo acá también se está realizando investigación que tiene impacto a nivel mundial. Correcto. Bueno, el Centro CARE, su nombre viene de que Centro de Envejecimiento y Regeneración. Es un centro de la Universidad Católica que ya tiene 10 años de vida, financiado por CONICYT, con fondos nacionales, que tiene por objeto realizar investigación básica en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades del sistema nervioso, enfermedades metabólicas, enfermedades de distrofia muscular, y en base a establecer esas bases moleculares y celulares de esas enfermedades, poder desarrollar en el mediano o largo plazo eventuales terapias para este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan acá en nuestro país para poder desarrollar este tipo de investigaciones? El gran desafío es poder tener apoyo para proyectos de mediano y largo plazo. La investigación biomédica que nosotros realizamos para poder llegar a soluciones terapéuticas requiere de largo plazo, requiere de apoyos constantes. Obviamente eso nos permite poder ir desarrollando grupos humanos especializados, estudiantes de doctorado, postdoctorado, investigadores que vayan estableciendo estas líneas de trabajo. Y lo otro asociado a eso es la posibilidad de tener recursos que permitan desarrollar investigación de alto vuelo, pero creo yo que estas iniciativas de centros de largo plazo, como CARE y muchos otros, son el camino para avanzar en esta área, digamos. O sea, está el talento, el conocimiento, los investigadores, pero también siempre se necesita, hay más recursos para poder avanzar en esas investigaciones. Y quiero insistir en el tema del largo plazo. Estos son proyectos de largo plazo, no se puede esperar resultados de punto de vista terapéutico en 5 años ni en 10. Ya, o sea, pensar, por ejemplo, en la aplicación de estas investigaciones que ustedes hacen, por ejemplo, lo que veíamos recién en este reportaje sobre el tema del Alzheimer, ¿eso es algo que todavía no se puede pensar? Bueno, yo creo que ese es un muy buen ejemplo porque esa investigación probablemente lleva ya unos 15 años. Antes del Centro CARE nosotros teníamos otro centro en que se establecieron las bases de esta propuesta y lo que vimos en el caso Alzheimer es que ya hay una propuesta y esta droga botánica que podría estar cerca de poder ser transferido a pacientes. Todos los resultados en animales muestran resultados muy importantes y eso probablemente tomó entre 10 a 15 años. Así que creo que es importante mostrar que ha habido progreso y que los próximos pasos que vienen es poder encontrar la manera de hacer ensayos clínicos y ver su potencial terapéutico. Sí, ¿qué otras cosas han podido descubrir en lo que se refiere al tema del Alzheimer? Revisaba yo algunas cifras. En nuestro país ha aumentado la tasa de mortalidad en los últimos 16 años, ha duplicado, son cerca de 180.000 personas las que padecen de esta enfermedad o patologías parecidas. ¿En qué se ha podido avanzar en CARE? Claro, en CARE, como decía, creo que hemos destacado y el video destaca todos los avances científicos. Se han hecho descubrimientos que muestran que estas drogas botánicas pueden mejorar el Alzheimer en modelos animales, ratones principalmente, pero también agregar que estos centros como CARE tenemos una serie de trabajos de extensión. El mismo profesor Inestrosa ha preparado libros de difusión, trabaja con asociaciones de pacientes y de familiares para también entregar otro tipo de herramientas de apoyo, digamos, porque obviamente el avance científico es más lento, pero creo que estos centros también ayudan en difundir el conocimiento y en apoyar a las familias en cómo enfrentar esta situación. Sí, ¿con quiénes se trabaja ahí en CARE? Se ha trabajado bastante con asociaciones de familiares y pacientes, con municipalidades, en difundir el conocimiento. Yo creo que es algo muy importante para la familia, para la sociedad, y creo que por eso estamos aquí en este programa,
es mostrarle a la sociedad y a todos los chilenos cuáles son los fundamentos, cuáles son los problemas de estas enfermedades, qué es lo que podemos hacer desde Chile para mejorarlas, pero también poder educar en cuáles son lo que viene, que la gente sepa qué es lo que va a venir en estas situaciones. Y en el caso del Alzheimer, puntualmente, en nuestro país es una patología que va en aumento, que requiere una especial preocupación. Correcto, nuestro país, como sabemos, es un país que, como muchos países en vía de desarrollo, el envejecimiento de la población es un tema presente en nuestro país, y obviamente este tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras se asocian a la edad de la población, así que en ese sentido son enfermedades que van aumentando, no es que aumentan porque hay más envejecimiento, así que por lo tanto es un problema país que está relacionado al tema del envejecimiento. Sí. Bueno, es uno de los temas a los que se dedica CARE, pero también hay otros temas muy relevantes. Tanto el cerebro como la médula espinal están compuestos por células intrínsecamente menos regenerativas, con menor capacidad de reconectarse, formar circuitos nuevos o recuperar los dañados. En el siguiente reportaje vamos a conocer innovadores hallazgos y propuestas terapéuticas desarrolladas precisamente en CARE para la regeneración del sistema nervioso central. ¿Es posible regenerar las neuronas del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal? Esta pregunta mueve varias líneas de investigación del Centro CARE. En el laboratorio de Franziska Bronfman se han concentrado en investigar la regeneración luego de un infarto cerebral isquémico, la segunda causa de muerte en la población chilena. El cerebro tiene una plasticidad neuronal que es fisiológica. Entonces, el hecho de poder entender cómo ocurre esta plasticidad neuronal y para después poder potenciar esta plasticidad me pareció que era una pregunta muy interesante desde el punto de vista biológico de la ciencia. El infarto cerebral produce la muerte de las neuronas del lugar afectado y genera sustancias tóxicas que dañan otras zonas del cerebro. En este laboratorio han demostrado el rol de algunos antidepresivos, recetados para tratar los efectos emocionales postinfarto en la expresión de proteínas que favorecen la regeneración de las neuronas perdidas. El antidepresivo puede tener varias acciones. Puede tener acciones de neuroprotección, favorecer la sobrevida de neuronas que están siendo dañadas por estas toxinas. Puede favorecer la inflamación en el sentido que puede funcionar como un antiinflamatorio y también puede favorecer la plasticidad, que es este proceso en que las neuronas que son dañadas pueden volver a crecer y reconectarse. Una segunda línea estudia el impacto de productos botánicos lipídicos derivados de una alga chilena como neuroprotector. La idea de este proyecto es un poco diferente. Es cómo podríamos, a través de estos extractos botánicos, generar ingredientes funcionales para los alimentos o un nutracéutico para prevenir el infarto cerebral en personas que están a riesgo de tener uno. Otro equipo de investigación, liderado por Juan Larraín, se ha concentrado en el proceso regenerativo de la médula espinal. El daño a la médula espinal se produce cuando hay accidentes severos que resultan en un trauma a nuestra médula espinal que termina dañando nuestro sistema nervioso y por lo cual hay muerte de neuronas que en nuestro caso, en los humanos, no regeneran y eso produce entonces las consecuencias como la paraplegia o la cuadriplegia. Hay animales como las ranas que sí tienen la capacidad de regenerar su médula espinal cuando sufren este daño. Y nosotros hemos estado investigando cuáles son los mecanismos celulares y genéticos que permiten esta recuperación del daño a la médula espinal. Uno de los últimos hallazgos ha sido la respuesta de las células gliales, que apoyan el funcionamiento de las neuronas ante un daño en el sistema. Lo que nosotros, los humanos, hacemos cuando tenemos una herida es generar una cicatriz. Esa cicatriz impide que la herida siga creciendo y nos sana, pero no regenera el tejido. Lo mismo ocurre en el sistema nervioso cuando hay un daño a la médula espinal. Las células gliales, para proteger el sistema nervioso, generan una cicatriz que impida que el daño siga creciendo. Pero a la vez una consecuencia de esa cicatriz glial es que impide la regeneración de los axones y de las neuronas. ¿Cómo funcionarán estas células en animales con capacidades regenerativas? Lo que hemos encontrado es que en las ranas, en aquellas etapas en que son capaces de regenerar, las células gliales tienen una respuesta diferente. Responden frente al daño generando nuevas neuronas y también generando un ambiente, una superficie sobre la cual las neuronas pueden crecer.
Por lo tanto, lo novedoso de esto es ver que células que son parecidas en un animal no regenerativo generan una cicatriz glial que impide la regeneración, y un animal regenerativo promueven la regeneración. Por tanto, es muy importante poder seguir estudiando cómo podemos cambiar la respuesta de la célula glial en los humanos de manera tal de que tenga un aporte positivo a la regeneración. En CARE se están sentando las bases científicas para abordar los daños agudos en el sistema nervioso central, con miras a cambiar los paradigmas de tratamiento e impactar en la calidad de vida de los pacientes afectados. Bueno, seguimos conversando con Juan Larraín, investigador principal del Centro CARE, vicerrector también académico de la Pontificia Universidad Católica, y nos habíamos quedado antes de la pausa en este reportaje donde se abordaba las investigaciones en la regeneración del sistema nervioso central. Expliquemos por qué es importante abocarse en esa materia, estudiar ese tema. Bueno, hay muchas enfermedades del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y otras, como también enfermedades que son consecuencia de accidentes, ¿cierto?, que resultan en daño a la médula espinal, parálisis y problemas de movimiento, ¿cierto? Y una cosa fundamental en biología que hay que entender, que nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas no regeneran. Cuando una neurona se muere, ya sea por una enfermedad neurodegenerativa o ya sea por un accidente, no la recuperamos. A diferencia de eso, hay muchos animales, muchas especies que sí son capaces de regenerarla. En nuestro caso particular nos interesa estudiar los anfibios porque tienen esa capacidad. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros es entender, dicho en sencillo, qué es lo que tienen los anfibios que no tenemos nosotros, entender cuáles son esos mecanismos que les permiten regenerar su sistema nervioso y ver si esos mecanismos podemos activarlos o reactivarlos en mamíferos, en humanos. Pero eso es muy importante, los mamíferos en general no regeneramos nuestros tejidos. Lo mismo pasa con el corazón, lo mismo pasa con los músculos, lo mismo pasa con muchos otros órganos. Y por tanto es muy importante y por eso nuestro centro se dedica a estudiar la biología regenerativa. ¿Y qué es lo que han podido descubrir en el centro respecto a estos mecanismos? Veíamos algo también ahí en el reportaje, en lo que tiene que ver con estas drogas antidepresivas. ¿Qué es lo que han podido identificar que puede servir en este sentido? En el reportaje se resumían dos resultados. Uno del laboratorio de Francisca Brosman, que trabaja en infarto cerebral. Es una enfermedad que se da con bastante frecuencia, más o menos 7 millones de personas al año en el mundo sufren este problema, y que resulta en daño severo al cerebro y problemas cognitivos, digamos, porque ya lo dije, el cerebro no regenera. Lo que ella ha encontrado son resultados muy interesantes probando una droga que normalmente hoy se usa como un antidepresivo, y en ratones nuevamente, que es el modelo animal que ella utiliza, han encontrado que frente a un daño cerebral, producto de infarto cerebral, esta droga mejora la recuperación del sistema nervioso. Los animales tienen menos daño cognitivo, menos daño en su comportamiento. Por tanto, esa nueva droga, esos resultados son muy interesantes para poder a futuro probar esta droga en ensayos preclínicos en humanos. Y tiene la ventaja que la droga ya se sabe que no tiene efectos en humanos, digamos, porque se usa normalmente para el antidepresivo. Por otro lado, en nuestro laboratorio estudiamos la regeneración de la médula espinal, y en ese caso estamos tratando de entender por qué la rana sí la regenera. Y hemos encontrado que los anfibios en su médula espinal tienen gran cantidad de células madre, de células troncales, que frente al daño se activan y son capaces de regenerar, de crear nuevas neuronas que recuperan entonces el funcionamiento del sistema nervioso. Al contrario, los mamíferos, ratones, humanos, no tenemos la presencia de esa cantidad de células troncales en nuestra médula, y por eso frente a un daño no somos capaces de regenerar las neuronas con las consecuencias que ya hemos mencionado. Sí, otro tema que también investigan en el CARE es el cáncer, y de hecho para atacar esa enfermedad de forma efectiva se requiere conocer cómo funcionan las células sanas y compararlas con las células tumorales. Así es posible identificar puntos débiles y trabajar en nuevas drogas y terapias. En el Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián, parte integral del CARE, están buscando nuevas estrategias para atacar el cáncer. En general el cáncer no se ataca con una sola estrategia. Y hoy día las estrategias, la quimioterapia, siempre incluyen una batería de compuestos. Incluso en cánceres que responden inicialmente se puede y se observa frecuentemente una resistencia a esos tratamientos que están establecidos. Y es bueno entonces tener una batería de alternativas para hacer el tratamiento de acuerdo a las condiciones del paciente, al tipo de cáncer.
Todas las células tienen proteínas que se instalan en su superficie para captar nutrientes e interpretar señales externas del medio. En el laboratorio del Dr. Alfonso González han descubierto un mecanismo para interferir en el tráfico de estas proteínas cuando se mueven desde el exterior hacia el interior de la célula. Observamos que con ciertas drogas podíamos alterar lo que se llama el tráfico de proteínas en la célula. Y eso a la célula tumoral le gusta poco. Se desorienta y puede incluso llegar a autoeliminarse. Entonces pensamos que ahí había una oportunidad para desarrollar una nueva familia de drogas. Una célula puede homologarse a una gran ciudad, donde las proteínas se trasladan entre distintos edificios u organelos, desencadenando acciones que la mantienen viva. Se paralizará el funcionamiento de las células cancerosas al alterar el tráfico de proteínas en su interior, tal como colapsa una ciudad cuando falla su sistema de transporte. Estamos estimulando ese tráfico de manera que la célula remueva sus receptores, lo que tiene en la superficie, y lo internalice, lo localice, relocalice en compartimentos internos a través de este tráfico. Y eso hace que entonces la célula deje de recibir las señales externas y se desoriente. Entonces, si uno remueve ese receptor, la célula tumoral sufre más que una célula normal, porque la célula normal tiene otros receptores con los cuales puede compensar esa relocalización. Otro estudio desarrollado en el laboratorio de la doctora Patricia Burgos se centra en la autofagia, un proceso normal que elimina el material envejecido del interior de la célula para evitar que éste se acumule y la dañe. Este es reciclado y transformado en nutrientes a través de un compartimento que funciona como el estómago de la célula, llamado lisosoma. Es un proceso que ocurre constantemente en todas las células, pero que la célula tumoral, por el hecho de ser una célula que crece de manera descontrolada, porque se va generando un tumor, requiere de mucha autofagia, porque en ese crecimiento descontrolado existe también mucho daño de diferentes estructuras. ¿Será posible impedir esta función nutricional de los lisosomas alterando el tráfico de sus proteínas? Si esas proteínas no llegan de manera correcta, no trafican, nosotros hablamos de tráfico, ese lisosoma no va a estar con todos sus componentes necesarios, por lo tanto su función no va a estar al máximo, va a estar deteriorada. Se plantea la posibilidad de que el cáncer es una enfermedad lisosomal, es decir, pudiera ser que un tumor logra su vitalidad y lo hace tan agresivo, producto de que sus lisosomas están también exageradamente funcionales. Por lo tanto, si nosotros los hacemos menos funcionales, podríamos destruirlos. Ambas líneas de investigación han obtenido resultados promisorios in vitro y en modelos preclínicos que apuntan a la posibilidad de diseñar nuevos tratamientos contra cánceres resistentes a las terapias, con drogas menos tóxicas y mínimo daño a las células normales. Bien, veíamos ahí este reportaje y usted me decía, Juan, que son cerca de 10 años de investigación lo que se llevaron a cabo para poder determinar eso que veíamos ahí. Yo creo que es muy importante destacar que todos los resultados que hemos visto son fruto de 10 o 15 años de trabajo, que su motivación original fue la curiosidad. El profesor Inestrosa quería entender el Alzheimer, nosotros queremos entender por qué regeneran las ranas, el profesor González está interesado en ver cómo funciona la célula. Luego de esos 10 años de investigación básica, en distintos casos se han encontrado drogas botánicas o drogas como la que mencionaba el profesor González, que son muy buenos candidatos para ser usados para terapia. Y el paso en que están ahora es probando esas drogas en modelos animales, están teniendo resultados muy interesantes que muestran que, por ejemplo, estas drogas inhiben el cáncer en ratones. Y lo que viene luego de estos 10 o 15 años de investigación básica es el gran desafío de empezar fases clínicas, empezar a ver si estas drogas tienen resultados en humanos. Y eso es un desafío grande, importante, y por eso lo que yo relevaba al principio es la importancia de que estos centros sean de largo plazo, este financiamiento y este apoyo sea sostenido en el tiempo, porque se requieren
años para lograr resultados terapéuticos. Lo importante es que se llegue a resultados como hemos visto acá esta tarde. Antes de terminar, nada más, aquí vimos 3 ejemplos concretos de investigaciones que está desarrollando este centro, pero entiendo que no son las únicas enfermedades en las cuales se están abocando en estas investigaciones biomédicas. Correcto. Nuestro Centro de Envejecimiento y Regeneración también tiene experimentos y líneas de trabajo en distrofia muscular, por ejemplo, en niños que sufren de problemas musculares, y también tenemos una línea de investigación liderada por la Facultad de Medicina de nuestra universidad en enfermedades metabólicas. Por lo tanto, se cubre una serie de enfermedades que son muy relevantes para nuestra población. Y ojalá que entonces siga también ese trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, acá. pues, muchas gracias. Agradecemos la compañía de Juan Larraín y cerramos este capítulo de Exploradores. No olvide que puede ver las repeticiones de cada capítulo de esta nueva temporada los días viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 5:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la noche. Además puede encontrar todos los capítulos anteriores de Exploradores en www.24horas.cl. Terminamos entonces Exploradores. Que estén muy bien. Buenas tardes.